Bien, nos volvemos a reunir en este podcast de Multiespacio Origen. Hola a todos, ¿cómo están? Y el despertar de la conciencia. Exacto. Tenemos hoy día Buena invitada. Sí, buenísima ¿cierto? invitada. Sí. Vamos a tener un tema entretenido. Y que ya lo vamos a presentar. Todavía no lo vamos a presentar. Pero creo que hoy día va a ser dinámico, ¿eh? Sí. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de la conciencia, de las emociones y todo eso. Víctor, presenta tú a nuestra invitada del día de hoy. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Bien, gracias. ¿Tú? Bienvenido, bien. Acá. Bueno, cuéntanos a qué te dedicas tú. ¿Pero quién es? Pues presenta el currículum de ella. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace? Muchas cosas, como Reiki, Eso. flores de Bach, que es el tema de que vamos a hablar ahora. Uh-huh. Así que, bueno, cuéntalo, Mariela. Que... Yo creo que mejor que ella se presente. Sí. Está bien. Bueno, mi nombre es Mariela Piticona, Eso. soy terapeuta y hago 3 tipos de terapia. Hago constelaciones familiares, flores de Bach y constelaciones, flores y, bueno, hago Reiki también, regresiones. Ya esas son como las terapias que hago. Y también hago cursos. Y el curso que más hago es de flores de Bach. Así que hoy día vamos a hablar de este tema de las flores de Bach. Mira, vinimos, incluso yo vine vestido De flores. como sabía que hoy día era la flor de Bach. Claro, Así venimos que vestido ad hoc. yo vine vestido ad hoc, Claro. con harto color para hablar de las flores, ¿cierto? Nos vamos a desentonar con el tema y, como siempre, hacerlo dinámico, coloquial. Esa es la idea de este podcast, de no ser empaquetado, sino que de hacerlo un poco más cercano y hablar de esto de las flores. Mira qué entretenido. Sí. ¿Para qué sirven las flores? ¿Qué son las flores, Mariela? Cuéntanos. Bueno, las flores de Bach es una terapia, está dentro de las terapias complementarias. Las flores de Bach fue descubierta por un doctor, Eduard Bach, que él fue un médico cirujano. Fue un médico cirujano, bacteriólogo, que en algún momento de su vida fue diagnosticado con un cáncer súper avanzado, donde tenía muy poco pronóstico de vida. Sin embargo, después de esto, él descubrió la homeopatía. Como él era un médico, comenzó, y en medicina siempre se preocupan del síntoma, él descubrió que en la homeopatía se preocupaban del ser, como persona. Del ser, claro. Se preocupaban de las emociones. A él le causaba como curiosidad por qué 2 personas con una misma enfermedad reaccionaban de manera diferente. Algunas personas avanzaban más rápido en la enfermedad y otras reaccionaban más lento ante una enfermedad. Este fue el motivo por el cual él decide incluso dejar la medicina, dejarla definitivamente, y dedicarse de lleno a las terapias complementarias y a este estudio que él comienza a realizar. Bueno, ¿qué son? Finalmente son unas esencias, que son las que tengo acá. Uh-huh. ¿Ya? Estas esencias es una terapia vibracional y energética ¿Y qué significa eso de vibracional? que no tiene que ver con la química de las flores. Por ejemplo, aquí tenemos flores de olive, que es el olivo de las aceitunas, pero no tiene que ver con los componentes químicos. O sea, no tiene que ver con la orgánica de la materia. Exacto. ¿Tiene que ver con qué? Con la vibración, con dónde está, por ejemplo, tenemos el roble, que es oak. El roble, cuando nosotros pensamos en un roble, ¿qué pensamos? A veces nosotros decimos, él es el viejo roble de nuestra familia, fuerte. una persona fuerte, Claro. con sentido del deber. Tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo vibran las flores, cómo vibran las flores. Así es. Mira que entrete, mira, y me hace un poco ruido esto de las flores, porque hoy día se habla mucho de las flores y se habla mucho de las flores por la terapia de los niños en los colegios, que antes los mandaban al psiquiatra, ¿cierto? Por hiperactividad, por déficit atencional.
Y hoy día la sociedad apunta a no a los fármacos, o sea, a suministrar menos fármacos a los niños y por lo tanto como una alternativa o como un complemento, ¿cierto? Utilizar esta terapia de la floral, ¿cierto? Y entonces que es un poco menos químico, ¿cierto? Que los medicamentos que la farmacéutica elabora. Lo primero que te puedo decir es que estas flores nos ayudan a corregir ciertos patrones emocionales, mentales, como la rabia, como la pena, la culpa, por ejemplo. Entonces, efectivamente, un fármaco tiene algo diferente, actúa con la química, justamente donde, bueno, hoy en día el tema de la educación es un tema. Entonces, claro, yo con 40 alumnos dentro de una sala de clase, me es difícil concentrarme en ese alumno que es más complicado. Claro. Entonces, se opta por que ese alumno pueda tomar algún medicamento para que esté tranquilo y los otros compañeros puedan en realidad hacer la clase. Pero las flores de Bach son distintos. Sí puedo decir que tal vez es un tratamiento que es un poco más lento, pero también más efectivo. Es más lento, pero más efectivo. No buscan calmar al niño, buscan que el niño pueda tener un aprendizaje de esto que le pasa a él. Okay. Esto lo pueden consumir todos, ¿cierto? Las flores de Bach pueden ser consumidas por todos los seres vivos. Muy bien. Por ejemplo, no solamente por las personas de todas las edades, desde que nacen, también por mascotas. Mascotas. Sí, y también podemos agregar flores a nuestras plantas. Entonces, hay... ¿Las plantas? Sí. ¿Pero algo así como abono? Sí, claro. Como, ¿de qué manera para las plantas? A través del riego, por ejemplo, en el agua que regamos. Pero hablaste de la emocionalidad. Entonces, como que explícame un poco cómo es ese nexo entre las plantas y... Bueno, hoy en día yo creo que los jardineros saben con mayor razón que las plantas también tienen emociones, que también sienten las plantas. Ellos también pasan por ciertos trastornos, por ejemplo, cuando se trasladan de un lugar a otro, cuando tienen un cambio de ambiente, es cosa que uno lo vea y se da cuenta que cambia en ella. A veces uno dice, le gusta este lugar a la planta porque está más bonita. ¿Sí? O a veces al revés. Como a veces al revés. Se marchitan en el traslado, dicen que... Exactamente. Y respecto a cómo se consume también quería agregar algo, porque yo hablé desde que nacen las personas hasta cualquier edad se pueden tomar. Pero cuando nacen hay mamás que no les gusta que tomen los niños flores de Bach, bueno, solamente leche, que está bien. Entonces también existen otras formas, porque existen formas habituales del consumo de las flores, que generalmente lo habitual son 4 gotas, 4 veces al día, pero no solamente en gotas podemos tomar las flores. Por ejemplo, a los bebés, cuando los bañamos, podemos ponerle unas gotitas en la bañera para que puedan recibir también la vibración de estas flores. Ah, también sirve así. Sí, por ejemplo, detrás de las orejas también, en las muñecas, en las sien. De esa forma, los bebés también pueden ser considerados en esta terapia floral. Ah, no es 100% oral. No es 100% oral, incluso podemos hacer preparaciones con brumas, que también resulta... Ese es como un rocío, ¿no? Eso que se echa la bruma. Exactamente. Que no es lo mismo que una broma, ¿cierto? No es lo mismo para nada. Por ejemplo, en el caso de las profesoras, que hay muchas profesoras, en el caso de las profesoras, por ejemplo, cuando quieren o calmar a los chicos o cuando hay una prueba para que ellos tengan confianza en sí mismos en esa prueba, ellos pueden hacer su bruma y poner dentro de la sala de clase. Ah, qué bueno, mira, porque los niños se ponen nerviosos. Yo creo que los niños, los adultos, la gente que está en la universidad igual se pone nervioso cuando van a dar una prueba, así un examen o una exposición. Claro. Frente... Qué buena. Sí, también, por ejemplo, en las noches, los niños que les cuesta dormir. En las flores de Bach se puede acompañar con otro tipo de terapia. Puede ser complementario también a otras terapias. Por ejemplo, aromaterapia con flores de Bach, súper bueno. Radiestesia con flores de Bach también sirve. Astrología con flores de Bach. Sí, también ahora hay terapias como que se complementan entre sí.
Yo creo que siempre se han podido complementar. Yo creo que no ahora. O sea, porque ¿quién pone los límites? Yo creo que los límites existen en nuestra cabeza, ¿no? Claro. O sea, que nuestra cabeza dice, no, esto no puede ser, pero en realidad yo creo que, mira, en mi experiencia en esto de las terapias, he descubierto muchas cosas. Yo trabajo con enfermedades de alta complejidad y he llegado a ese punto de la alta complejidad porque, como decía el otro día en otro podcast, es como... le hago caso a una frase que decía, que se le acuñan a Einstein, que decía que él no era un gran sabio o una persona con poderes, sino que era simplemente un curioso de la existencia. Y yo creo que yo creo que uno, en la medida que uno se va rompiendo esos límites, va pudiendo descubrir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Claro. Sí, yo creo que claramente se puede combinar una terapia con otra y lo he probado de diferentes maneras. Y claro, por supuesto que se puede. ¿Por qué no? ¿Por qué diría que no? ¿Esto tiene algún efecto rebote, alguna contraindicación? No tiene efecto rebote, no tiene contraindicación porque es una terapia que es 100% natural. No tiene contraindicación, por ejemplo, con medicamentos que esté consumiendo un paciente. No tiene contraindicación porque no actúa desde la química, sino que actúa desde la vibración. Tampoco tiene efecto rebote, es decir, lo que yo puedo aprender con las flores de Bach, nadie me lo va a quitar. ¿Sí? No voy a volver atrás con eso. Así que no tiene efecto rebote. Lo que sí podría pasar, yo creo que dos cosas podrían pasar. Primero, que es importante también explicar que cuando yo comienzo a tomar flores de Bach, hay veces en las cuales ese síntoma por el cual yo consulté se ve como amplificado. Es decir, si consulté por la rabia, puede que los 3 primeros días yo me vea como más rabioso. ¿Sí? Es importante explicarlo porque a veces dicen, las flores me están haciendo mal. Claro. Y todo lo contrario, va en camino ya a encontrar el equilibrio que necesita su cuerpo, ¿ya? Es importante que las personas sepan eso y también que sepan que cuando pasa más de 3, 4 días o una semana y siguen sintiéndose mal, eso ya no es efecto de las flores, ¿ya? Eso es lo primero que podría pasar, que es importante que las personas sepan, las que consumen flores. Y lo otro que podría pasar es que alguien diga, ¿sabes qué? Las flores no me hicieron efecto. Y también ahí hay... Mucha gente que dice eso. ¿Por qué podría pasar eso? Por varias razones. Lo primero, por ejemplo, es que la persona que está consumiendo estas flores no sea riguroso en su terapia. O sea, constante. Claro, en la forma de tomar, si a él le dijeron tiene que tomar 4 gotitas 4 veces al día, que se le olvide, por ejemplo. Pero eso yo creo que pasaba mucho, incluso con la farmacia. Sí. Uno, cuando se le receta, se le prescribe a alguien un antibiótico, la gente toma... Yo lo escucho, la gente dice, no, es que tomé los 2, 3 primeros días y ya me sentí bien. Y ya no quieren seguir. No, es que ya, ¿para qué más? Así como la gente no es así como... Cuesta un poco llegar a eso, ¿no? O cuando puede ser cada 8 horas, uno... me pasé 3 horas. Después como que te lo tomas en 5, después te lo tomas en 12. Claro. Bueno, lo otro que puede influir también dentro de que no me funcionan las flores, es que la fórmula que se haga para ese paciente, para ese momento, no sea la fórmula adecuada que tenga que tomar ese paciente o en ese momento. También puede pasar. Sí. Qué curioso, ¿no? Sí. Qué curioso. Pero me gusta la forma. Ahora, me gusta. ¿Tú solamente haces clase o tienes o tomas pacientes, haces terapia con personas? ¿O solo te dedicas a la formación? Bueno, hago clases, hago cursos de flores de Bach. Y ya le vamos a hablar de eso. Pero sí, yo hago flores de Bach. Pero me gusta trabajar a mí más con niños que con personas. Tengo de todos los pacientes, pero sí, en realidad... Siempre mi debilidad en lo que hago trato de que sea enfocado hacia los niños. ¿Cómo es eso de la debilidad? No entendí. Claro. Mis gustos, mis preferencias. Sí. Me gusta trabajar con esos chicos sabios. Más que la debilidad, yo creo que el potencial. Y yo creo que sí, bueno, nosotros lo hemos comentado, que hay
nosotros tenemos en el centro personas que son idóneas para trabajar con los niños, y hablamos de ti, hemos comentado en otros podcasts, porque, bueno, tú has trabajado con niños de las aldeas, que Sí. son niños que toma el Sename, que ahora tiene otro nombre, creo, pero que toma el gobierno el control de ellos para... No el control, ¿cómo se dice? Es como la tuición... El cuidado. El cuidado, El sí. cuidado de los niños, ¿cierto? Y los tienen en el centro y tú has trabajado con niños ahí, ¿cierto? Fue una maravillosa experiencia, Sí. una maravillosa escuela, donde, claro, ellos... Hay esos niños que realmente tienen problemas, ¿no? El Sí, desapego con bueno, los padres. Si hablamos un poquito de la terapia con los niños, generalmente a mí me gusta que haya una persona que esté a cargo de esa terapia, un adulto. Pero hay ocasiones como en donde no existe un adulto, no hay un adulto. En ese caso, yo, bueno, trabajé justamente con Flores de Bach en el centro. Bueno, los adultos que hay son cuidadores nomás. Exactamente. Ellos son los adultos que tienen conexión con ellos. Sí, mira, hay 4 personas a cargo de cada casa tiene como 6 niños, Ujú. y son 4 personas porque hay 2 siempre Ujú. y que se turnan. Ya de martes a martes hay 2, después salen Ujú. y están los otros 2. Sí, nunca los padres. No, porque No se lo son han niños quitado a los padres. abandonados, o por también. alguna razón ellos están ahí, no Sí. viven con su familia. Con padres o sea, con una disfunción ahí terrible, con una problemática de adicción de drogas, padres que están en la cárcel, en fin. Bueno, ahí también se sea, complementaron otras El terapias. trauma emocional que traen esos niños. Imagínate, Víctor. Bueno, hay algo curioso ahí. Yo aprendí mucho, sobre todo aprendí de unas flores específicas, porque cuando llega el momento en que yo le pregunto al niño, ¿qué emoción te gustaría no sentir? Bueno, en ese espacio, todos, yo diría el 99%, ya por si me equivoco, pero todos decían la rabia. Fue La rabia. una emoción emoción común. que, claro, Claro. que se trabajó entonces. Ujú. Esa flor de Holly, que es la flor de la rabia, fue la que estaba en todas las fórmulas de los niños, Ujú. y que también se pudieron hacer brumas justamente para armonizar el ambiente que había dentro de las casas, que no siempre es fácil, ¿cierto? Tremendo trabajo, mira. Eso es como en términos, como entre comillas, extremos, ¿cierto? O sea, porque Sí. son trabajos extremos donde uno puede hacer terapia. Sí. Pero, bueno, también en términos más comunes como la sala de clases, porque tú eres profesora, hay que decir, eso faltó decir dentro del currículum, Claro. que es profesora, tú haces clases de administración, de matemáticas, ¿cierto? En colegio, en niños, en instituto con personas adultas, Sí. ¿cierto? Y bueno, y en administración también con jóvenes y adolescentes, Sí. ¿cierto? ¿Pudiste en algún momento hacer algo relacionado con eso, con los chicos? Sí, bueno, mi último trabajo que estuve trabajando con chicos, hice clases de matemática en un colegio, un curso de 7º y 8º. ¡Ay, qué terrible! Los profesores saben de eso, que el 7º es el curso más difícil que hay. Sí, porque ellos están dejando de ser niños ya para poder entrar a la adolescencia, Sí, y es qué un terrible. camino en Ese realidad... paso que hay. Sí, es un paso complejo, pero tuve la suerte, creo yo, de ser profesora de matemática. Me gustan mucho los números, soy amiga de los números. Entonces, pero mi conflicto al principio era cómo llegaba. Porque Amiga de los números, oye, la mayoría tiene conflicto con la matemática. Es como lo que el pasa ramo más es que complicado. la gente no entiende Sí. que la matemática está para ayudar. Pues. Entonces, a veces la gente lo ve como que es un enemigo y en realidad es un amigo porque es para ayudar. Por lo menos esa es mi visión. Claro. Pero mi forma de llegar a los chicos, recuerdo que, bueno, estaba estudiando numerología en ese tiempo, así que mi forma de llegar a ellos, como para que ellos también vieran los números de una manera como Distinta. grata y distinta, hablaba como la introducción, todas las clases hablaba de la energía de cada número. Entonces el primer día hablábamos del 0, al otro día hablábamos del 1, cuál era la energía, del 2, del 3, así. Cuando se me acabaron hasta el 9, empezamos tema, con ¿eh? los números maestros.
ya el 11, el 22, y así después fui enseñándoles a ellos que cuál era el significado de su fecha de nacimiento, por ejemplo, qué características tenían. En su personalidad. En su personalidad. O sea, la relación que tienen los números con tus rasgos de personalidad. Exactamente. Qué loco eso, ¿no? Y después de eso, me tocó hacer geometría dentro de un contenido. Y claro, me fui a la geometría sagrada, un día salimos al patio a buscar cuánto medía, por ejemplo, la distancia de una flor con otra flor, o sea, no de una flor, sino que de una hojita con otra hojita, ver la forma del caracol que tenía. Y claro, pura ocurrencia. O sea, debo decir que de los 4 cursos que tuve, con 3 me resultó súper bien. ya, qué bueno, ¿viste? Mira, Sí. pero es que ahí está el tema, cómo asociamos, en realidad, la gente cree que como que esto es como, no, es que ustedes están locos, ustedes piensan la vida de una manera tonta que no tiene nada que ver con el resto de la sociedad. También me gustaría compartir algo, porque cuando hice clase ahí en ese colegio, también me di cuenta de que hay muchos niños que hoy en día bueno, antes no recuerdo haber tenido compañeros como autista o hiperactivo, y hoy en día muchos niños, muchos. Incluso me acuerdo que un día llegué a una sala, yo tenía un péndulo y un chico me dijo que él sabía... ¿Dejarlo? Sí, claro, manejar el péndulo y sabía hacer preguntas con el péndulo. Entonces Mira. los niños desde pequeños se están interesando en este tipo de temas, vienen como más despiertos. Sí. Sí, yo creo que algunos también es por el tema que es la relación que hay en sus casas, o sea que sus padres ya están metidos en esto y un poco Claro. inducen, pero también hay mucha información que está hoy día con el internet y todo esto, que está más a la mano, los niños ya súper pegados a la tecnología y a la información que está en las redes sociales. Y también cuando uno se mete en esto de las terapias complementarias y del esoterismo y todas estas cosas, ya, ¡pum!, o la espiritualidad, comienzan a salir un montón de cosas. Claro. Pero yo creo que todo esto es transversal, o sea, porque el humano tiende a todo separarlo, pero al final está todo junto. O sea, como que ¿qué tiene que ver las flores con las emociones y con los números? ¿Se fijan como que le dimos un paseo a un montón de cosas? Sí. Y al final está todo unido, está todo enlazado. Y eso es como lo curioso de toda esta realidad, por decirlo de algún modo. Pero Y cuesta comprenderlo mucho. Yo creo que no tiene que ser curioso, yo creo que es la naturalidad nomás. Hay que tomarlo con naturalidad. Bueno, este sistema floral de Bach, igual el doctor Bach habla de eso. De hecho, él cuando terminó toda su investigación, hay mucho material de su misma investigación que ya no está. Él no quiso que estuviera porque dijo que quería que esto fuera un método sencillo. Ya. No que la gente se preocupara de la ciencia, de las investigaciones que él hizo, sino que para qué me va a ayudar cada una de las flores. Claro. Entonces, siempre se apuesta a que este sea un método sencillo, pero yo creo que debe ser efectivo también teniendo el conocimiento de cada una de las flores cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una y otra. Pero sí debe ser sencillo. Incluso, claro, existe una forma de tomar una dosificación, Ya. donde tomamos 4 gotas 4 veces al día, lo habitual. Pero si alguien quisiera tomar 6 gotas o 4 gotas 6 veces al día, no hay ningún problema. No pasa nada. En el fondo es lo que a ti te hace sentido. Ya. Es cómo te gustaría a ti tomarlo. Claro. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer efecto esto? Mira, es relativo, va a depender también de algunos factores. Por ejemplo, de lo que tú quieras trabajar. Porque no es lo mismo trabajar una depresión, por ejemplo, donde hay un desánimo y hay un sentimiento de fracaso, a una depresión o por un duelo o por una desesperanza, ¿ya? Claro. Pero sí te podría dar un promedio. Tus que desamores, Víctor, tus desamores. Claro. Y eso, un bueno. promedio, por ejemplo, podría estar en 4 o 6 meses ya trabajando, pero también lo que nos pasa es que a veces comienza una persona trabajando ciertas emociones y cuando le vamos a dar el alta, ella decide trabajar otras emociones, ¿ya? Ya. También decir de que la idea de esta terapia complementaria, y me imagino que de muchas, es lograr como la individualidad de la persona que lo toma. O sea, Claro. no que esté eternamente tomando flores. La idea es que aprenda de La esto. independencia.
La independencia, Claro. totalmente. Sí, claro, porque pasa mucho eso. Yo también lo he visto mucho, que la gente se hace dependiente. Yo trato de que la gente tome la rienda de su vida, que aprenda también como una forma de calmar su mente y que, bueno, ayudado con las herramientas que hayan de por medio, que como las flores, digo, me refiero, que puedan entrar en los diferentes formatos, que puedan entrar en un estado de autocontrol y que no estén dependiendo de la terapia siempre, o sea, que no se hagan dependientes de la terapia para encontrar su tranquilidad. O sea, que logren tomar conciencia más que nada. Sí, claro. De lo que está pasando. Y autocontrol, Claro. ¿te fijas? Como el autocontrol, que no entregarle el poder al amuleto o en este caso a las flores o a la terapia que sea. Claro. Que haya una independencia del individuo frente a cómo enfrenta la vida, porque la vida está llena de situaciones que nos llevan a diferentes emociones, ¿no? Ujú. Entonces, claro, no, ay, las flores, ¿dónde están? ¿Dónde están las flores, por favor? O sea, que no exista eso, que llegue un momento en que la persona... Que se logre el aprendizaje finalmente. Claro, que la persona logre aprender y para eso yo creo que es importante la terapia, que no entregarle el frasquito con la prescripción o con la fórmula que es cierto que le indica el terapeuta, sino que en la entrevista que la persona sea capaz de entender lo que ha sentido y una fórmula, un poco lo que hace la psicología transpersonal, ¿no? Claro, y también, por ejemplo, dentro de la entrevista, importante informar al paciente cuáles son las emociones a trabajar para que él también se haga consciente de esas emociones que se va a trabajar. A veces, por ejemplo, los pacientes dicen, ¿sabes que no me siento preparado para trabajar el perdón? Por ejemplo, ¿sí? O a veces yo digo, mira, de acuerdo a esta entrevista, estas fueron las emociones que yo vi, que me gustaría que trabajáramos, y a veces el paciente dice, sí, pero me gustaría mucho más trabajar el miedo. ¿Ya? Sí, son... pero importante eso de hacer consciente al consultante y uno las emociones. dejar que el consultante sea el que lleve un poco el control de eso, porque es él finalmente el que siente el caos en su mente. Entonces es él, sabe cuál es la emoción que en realidad le está afectando más, la que está sintiendo más y la que quizás fuese la más apropiada a trabajar en cada sesión, ¿no? Sí, y en ese momento, por supuesto que sí. Tengo el caso de una persona que comenzamos trabajando como muchas cosas, dentro de eso, por ejemplo, una angustia extrema. Luego vimos que ya pasó de esa angustia extrema, seguimos trabajando dos cosas súper puntuales, la seguridad, el apego. Pasaron los meses y ella me pidió dejar la terapia porque quería ver si ella era capaz de hacer lo mismo que hacía con las flores, hacerlo sin las flores. Qué bien, yo creo que eso es lo óptimo. Exactamente. Que eso ya es un trabajo ya, que hizo personal. Exactamente, es un Que eso trabajo estamos de hablando, ella. o sea, que la persona que no se haga dependiente del terapeuta. Claro. Exactamente. Independiente de cuál sea la terapia. Hoy ya estamos hablando de las flores, pero yo creo que Sí. con cualquier terapia, porque es que hay gente que se hace dependiente incluso de la persona que le lee el tarot. Y toda su sí. vida, Claro. toda su vida la lleva enfrentando en base a la persona que le lee el tarot. Y entonces, cuando logra en realidad resolver su conflicto, hacerse consciente cuál es la emoción y calmar su emoción. Nada, sigue con la inseguridad ahí encima, tratando de que el tarot le solucione las cosas, ¿no? Sí. Qué tema, ¿eh? Mira qué bonito. Sí, eso es importante también decirlo a los terapeutas, porque ellos son los que van manejando esta situación, y decirle que efectivamente tenemos que buscar la independencia de los consultantes, no tenerlo eternamente ahí. Claro. Nosotros queremos que ellos crezcan, que aprendan de las emociones. Bueno, yo creo que ahí está como la diferencia entre las formaciones y qué terapeuta te atiende. O sea, cuál es el propósito de cada terapeuta. Y eso yo creo que es un poco la pauta de nosotros en esta escuela internacional del desarrollo integral, Origen, ¿cierto? Que nosotros tratamos de que la gente sea independiente y que tenga una formación, no solamente por la certificación, sino que una Exacto. forma de hacer terapia, que
que la gente tiene que ser autónoma, que la gente tiene que lograr su evolución, que no se haga dependiente, que a nosotros no nos interesa el negocio, nos interesa que la gente sea capaz de ser autovalente, ¿no? Que bueno, sí, yo creo que eso es importante porque yo he participado y conozco muchas escuelas donde las formaciones, claro, hay una malla y hay una pauta de qué es lo que se está enseñando, pero en realidad qué es lo que buscan, qué es lo que, cómo te enseñan cómo te guían a ser un buen terapeuta o a hacer una buena terapia, cuál es el objetivo a conseguir con el paciente. Claro, o sea, sea, con el consultante. Perdón. Podemos decir, por ejemplo, respecto a las formaciones, que igual hay cursos que duran solo un fin de semana y que, bueno, que la gente busca... Es que, ¿sabes qué? Me pasa mucho eso, que yo veo gente que busca precio. Entonces hace curso por el... No compra el aprendizaje, o sea, o la forma, o no compra un producto, sino que compra el precio. Uh-huh. Entonces, muchas veces, bueno, un aceite de cannabis que vale 10.000 en vez de un aceite de cannabis que vale 2.000. Entonces la gente compra el de 2.000 que tiene cualquier cosa menos lo que... Claro. Menos... O sea, que hay mucha gente sobre... Pero ¿sabes qué pasa eso mucho? En los países pobres. Y eso me duele decirlo y mucha gente no lo entiende cuando no ha estado en países con más desarrollo, porque no ha estado en Estados Unidos, no ha vivido en Estados Unidos, no ha vivido en Europa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como alguien me dijo por ahí, una persona europea me dijo, mira, el pobre paga 2 veces. Claro, eso es verdad. El pobre paga 2 veces. ¿Y por qué? Y no han metido mucha basura en medio. ¿Por qué? Porque somos países pobres. O sea, ¿dónde se consume más el aceite de maravilla y el aceite vegetal, que es el aceite de soya, que es lo peor que podemos consumir? ¿Dónde se consume eso? En Sudamérica, ahí se consume. Claro. ¿Te fijas? Entonces, en Europa la gente consume el aceite de oliva. Sí. ¿Por qué? Porque saben de que y nosotros también sabemos que es mucho mejor el aceite de oliva. Pero como pertenecemos a países pobres donde la economía nos afecta, entonces la gente se ve sujeta a utilizar lo más económico. Claro. Que bueno, pero mira, yo creo que es todo un conjunto de cosas, porque en realidad esto, yo creo que las flores no apunta a que sea más barato que la farmacéutica. Sí. O sea, me refiero a que hay una diferencia ahí. Sí, claro. Yo creo que, y eso es lo que uno tiene que enseñarle a las personas, que en realidad lo importante es cómo abordamos y cómo existe la existencia. Es como decía Mariela al comienzo, que en las flores de Bach no se trabaja con la orgánica de las plantas, de las flores. Se trabaja con la vibración o con la energía que tienen las plantas, ¿cierto? Sí. Que pueden generar... la energía puede generar un cambio en la materia, en el cuerpo físico, ¿te fijas? Sí. Pero también en lo emocional. O sea que es que no estamos hablando de otras cosas, estamos hablando siempre de lo mismo. Claro. De que no somos solamente materia, un cuerpo material, un cuerpo físico, sino que también somos un cuerpo que está lleno de energía, que es un cuerpo emocional, y que el cuerpo y la materia se transforma, entre comillas, se enferma. Pero las flores buscan eso, pues buscan el equilibrio tanto corporal, emocional, energético. Igual, por ejemplo, corporal, porque dentro de este sistema de flores de Bach también hay flores que apuntan al cansancio, al dolor, al cuerpo físico. También hay flores que apuntan a eso, no solamente a lo emocional. Entonces, finalmente lo que busca esta terapia es como el equilibrio del ser. El equilibrio del ser. ¿Y qué es lo que se... Hablaste del equilibrio del ser. Explícanos en tus palabras qué es lo que es el equilibrio del ser. Un equilibrio emocional donde tus emociones, tú puedas manejar tus emociones del miedo, no dejar de sentirlo, sino que sentirlo, permitirte sentirlo, pero ver también para qué llegó esa emoción a ti. Lo físico también, que no existan dolores dentro de eso. Por ejemplo, el hecho que a veces hay personas que se sobreexigen. Ya esta, por ejemplo, cuando habla de la parte corporal, las flores que nos hablan de eso también nos hablan de que a veces nosotros no aprendemos a escuchar nuestro cuerpo. Claro. Entonces trabajamos, que no debiera ser. O sea,
debiéramos... Los explotamos. Exactamente. Somos dos, Víctor, somos Sí. dos. Sí. Sí, entonces, Es verdad. en el fondo las flores enseñan a eso, no hacer más de lo que me corresponde, pero hacer las cosas que tengo que hacer y hacerlas con placer, hacerlas con alegría, con cariño. Sí, yo creo que gran parte de los desequilibrios físicos pasan por eso, porque en realidad enfrentamos con estrés las situaciones. O sea, si enfrentáramos la vida y las situaciones, y me carga decir problemas, los problemas del día. Porque yo creo que la vida no está llena de problemas, está llena de situaciones que nos llevan a enfrentarnos a nuestras emociones, y en la medida que nosotros vamos enfrentando la vida con lo que realmente tiene el alma, que yo digo que son 3 emociones: paz, amor y felicidad. Entonces, en realidad, no tendríamos por qué tener miedo, no tendríamos por qué tener rabia, pena, apego. ¿Te fijas? O sea, Sí. no tendría que generarnos eso dolor. Entonces, la medida que nosotros vamos entendiendo que hay situaciones que van ocurriendo y vamos soltando las emociones que eso nos puede haber gatillado, entonces como que la sincronía de las cosas o de la vida, ¿cierto?, se va ordenando hasta que no tiene sentido que siga siendo caótica y se empiezan a resolver las cosas de una manera, entre comillas, mágica, que no hay ninguna magia, sino que simplemente las situaciones se van organizando, se van equilibrando, producto de cómo nosotros vamos enfrentando, o sea, qué emociones le vamos agregando a cada situación. Claro, pero trabajando ahí también las emociones. Si uno no pone cara a las emociones y empieza a evadirlo, y que vamos al bar, o que veamos televisión, o que consumamos dulces o comida o alcohol. Que intentemos escapar de nosotros. Claro, eso. Qué loco eso. Ahí yo creo que ahí es donde aparece el problema. Qué loco eso, porque mira, yo creo que nadie toma el tema de los dulces como una droga o como una forma de escapar. Como un vicio también. Pero en realidad lo que produce es una sensación corporal y a su vez mental, ¿cierto? Porque sentimos el sabor y nos produce placer y ya no estás desenfocando. Sí. Como el drogadicto que se pega un saque de cocaína, ¿cierto? O el que se fuma un pito de marihuana o de pasta base, lo que hace lo desenfoca de lo que estaba sintiendo. Claro. Y te hace sentir mejor. Ahora, claro, socialmente estamos castigados. La cocaína, la pasta base y la marihuana, mucho más que el azúcar. Claro. ¿Quién se hace más juicio con eso? El Sí. azúcar, mira, fíjate que tuve una diferencia o una increpancia, tuve una diferencia de opinión con una nutricionista y me dijo, porque yo dije, pero ¿y no será mejor preparar garbanzo de manera casera que comprarlo envasado? Claro. Porque obviamente para que esté envasado y dure, ¿qué tiene que tener? Preservante. Claro. Preservante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más natural? ¿Comer con preservante o comer cocido en la casa? Claro, está claro. Entonces, pero la nutricionista me dijo, no, que usted está hablando, los alimentos son sanos porque ¿por qué cree que están de libre venta en los supermercados? Usted está equivocado, me dijo. Entonces, incluso me trató después voy a decir la palabra porque No sé si será necesario. tengo esa espinita, pero es que yo creo que, a ver, ¿cómo le vamos a decir a la gente que todo lo que se vende en el supermercado es sano? Estamos diciendo que el exceso, el azúcar, el exceso de sal, el exceso de grasa está bien porque está de libre venta en el supermercado. Claro, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que todo eso ha producido las enfermedades que tenemos hoy día, en los tiempos de hoy. Entonces, yo, claro, narcisista fue lo que me dijo, que yo era narcisista, porque yo tenía una opinión, ¿cierto? Que me atreví a decirla. Y cuando vi que me dijo, no, es que aquí usted está en mi consulta y yo soy la que hablo. Bueno, ahí entendí quién era el narcisista. ¿Por qué los demás le parecían narcisistas? Claro. Bien. Sí. Bueno, debo decirte que igual respecto a las flores, igual hay, las flores usan también cierto preservante, pero
que son 100% naturales, no tienen una duración muy larga, dependiendo también de dónde estén guardadas. ¿Ácido de qué? ¿Ácido cítrico? ¿Qué es lo que No. La verdad es que es coñac o brandy. Ya, Ese es el preservante que utiliza. Bien. Hay personas que me han preguntado, también quiero hacer referencia a las preguntas que he recibido, y hay personas que me han preguntado cuánto duran las flores. Oye, a los niños y darle... ¿Está toda la gente de acuerdo en darle fórmulas con alcohol, con coñac o brandy? No, por supuesto que no. Y las preparaciones que se hacen para los niños se pueden utilizar glicerina vegetal. O sea que no necesariamente y estrictamente es más, te voy a decir, tiene que ser con alcohol. Te voy a contar de que hay terapeutas que no usan preservantes. Ya, que ¿sí? Lo hacen la fórmula que así. Que quieren hacer su fórmula así tal cual. Muy bien. Sí, claro que sí. Y ellos han probado que sí funciona. Bueno, la física cuántica dice que la energía se comporta según el observador. Por lo tanto, la energía de la planta o la vibración de la planta debiera comportarse según como uno la intenciona también, ¿o no? Uh-huh. Debiera ser así, creo yo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Ahora yo creo que sería más efectivo así. He visto también respecto a los preservantes, el otro día me llegó una fotito de hay farmacias homeopáticas que venden flores, ¿ya? Entonces hay fórmulas hechas. Bueno, respecto a eso quiero decir que la única fórmula que existe dentro de este sistema floral de Bach es el Rescue Remedy, que podemos hablar también un poquito de eso, pero iba yo respecto a que las farmacias de homeopatía venden flores de Bach y a veces las combinan con otras cosas, aparte de flores, con otras esencias. ¿No? Y yo me di cuenta de que no es coñac o brandy el preservante que usan, sino que es otro preservante. Por eso tienen un sabor distinto. Pero ¿Tú te refieres a la que venden en la farmacia, cierto? En las farmacias de homeopatía, sí. Okay. Y debe ser seguramente algo natural, porque la homeopatía no pasa por los químicos, por la química de la farmacéutica. Seguramente también, ¿no? Es algo natural. Sí, claro que sí. Ahora, respecto a las flores que venden en la farmacia de homeopatía, venden el Rescue Remedy, pero también hay fórmulas que vienen hechas, que están hechas en las farmacias de homeopatía. Por ejemplo, alguien dice, hoy necesito flores para el insomnio o para la ansiedad, que son como temas súper comunes. Claro. Y existen en las farmacias fórmulas listas. En mi caso personal, como opinión personal, y solo personal, creo que es más efectivo hacerla directo con un terapeuta porque no existen flores para la enfermedad. Una fórmula personal. Sí. O sea, si hay 38 flores, yo creo que lo mejor es hacer, para cada persona podría haber una fórmula. Si llegan 2 pacientes con insomnio, por ejemplo, la fórmula que se llevan podría ser distinta, porque la emoción que hay atrás puede ser distinta también. Tal cual, estaba pensando en eso. En eso y estaba con la opinión atrapada, ¿eh? Porque en realidad, ¿qué es lo que te produce el insomnio? Pueden ser muchos los factores. Puede ser el miedo. O una pena, una rabia, un miedo. Una preocupación por algo, por la incertidumbre. Incluso el miedo. Hay distintos tipos de miedo. Hay miedos que son, por ejemplo, paralizantes, como la fobia. Hay otros miedos que es miedo a perder el control, miedo con un tercero, por ejemplo. O simplemente un miedo como tengo miedo de hablar en público. Mira, entonces también existen distintos niveles de miedo, de depresión. Voy a dejar algo así como una cosita para un tema posterior, ¿no? Resulta que hablando de eso, pues del miedo, hay personas que tienen miedo de dormirse porque apagan la luz y aparecen seres en la habitación. Se hacen visibles ciertos seres. Entonces, eso también gatilla emociones. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero, sí, claro. En flores también existe esa cosa? Flor para ese miedo específico. Ah, mira. Sí, Aspen es la flor que le ayuda para ese miedo, que son como miedos imprecisos. Ah, miedos imprecisos. Sí, miedo que yo no puedo como describirlo, porque si tengo miedo a la araña, sé que la veo, todos la ven. Claro. Pero si yo te digo, Víctor, tengo un miedo a algo, presiento algo, pero defíneme qué. Claro. No te lo puedo definir, lo siento solamente. Esos son los miedos imprecisos. Miedos imprecisos. Mira, no tenía idea que existía. Bueno, por eso, mira, Víctor, si eso es... Yo te he dicho, invitemos más gente interesante que sea nosotros, que hable de cosas más interesantes, que sepa más que nosotros.
Sí, entretenido. Claro, porque hay gente que, y lo dijimos al comienzo, que hay personas que en realidad son expertas en ciertos temas y nosotros no lo sabemos todo. ¿Por qué tendríamos que saberlo todo? E incluso yo, no todo lo sé Claro. respecto a las flores, claro que sí. Ah, claro, sí, porque hay, bueno, es que es súper amplio. Cuando uno se va metiendo, va encontrando todo un mundo. Lo que yo digo, cuando uno entra igual en los estados amplios de la conciencia, se va dando cuenta que la realidad es súper simple, pero es súper amplia. Cada vez hay más factores que están influyendo en nuestro estado de bienestar. Y yo creo que eso es lo rico de no dejar de aprender. Ah, yo pensé que era el coñac que llevaba Claro, sí. la El flor. preservante. Yo pensé que te iba a referir a eso. Sí, por ahí hay preservante que con Coca-Cola. Deme una caña de Claro. preservante. Con 2 hielos. Así es. Qué bueno, mira qué interesante. Entonces decías que en la farmacia se pueden comprar, pero también, sí, yo estoy de acuerdo que fórmulas así como... No, porque que la persona que te está detrás del mostrador, que sabe de tu historia de vida, de tu situación personal, la que tú estás viviendo en Claro, ese momento... Y si voy a tomar 5 flores, por ejemplo, de una fórmula, lo mejor es que sean mis flores de lo que estoy pasando en este momento. Incluso creo que, mira, la misma persona que va hoy día a comprar una fórmula a la farmacia, en 2 años más va a comprar de nuevo y seguro que va por otras cosas. Seguro que sí. ¿Cómo le van a vender la misma fórmula? Es importante la entrevista, ¿cierto? Sí. También me gusta Ahí está todo, el pues, hecho está de la que esencia. puede Claro. ir una persona a un terapeuta o a otro y a lo mejor esa fórmula también También va a va a variar, variar. claro. Exactamente. Porque tiene porque- que ver un poco con el criterio, Mm. exactamente, con el criterio. Ahora, y también con la forma que el terapeuta quiere llevar esa terapia. A lo mejor algunos le van a dar prioridad antes a un miedo específico que es muy profundo y otro va a decir, no, vamos a trabajar el shock. ¿Sí? Entonces, también existen criterios dentro de esto que lo maneja el terapeuta. Sí, qué interesante, ¿no? ¿Te gusta, ¿Has Víctor? ¿Has mezclado alguna vez estas terapias con otras terapias? Sí, claro. Se ¿Cómo puede cuál? mezclar, bueno, aromaterapia me gusta mucho. Ya. Para los niños sobre todo, aromaterapia con flores, por ejemplo, hacer aromaterapia en la noche Ya. y tomar durante el día flores de Bach. Sí, he visto resultados muy buenos, sobre todo en niños. Ya. ¿Ya? Bueno, a los chicos de las aldeas cuando trabajé les hice flores de Bach, pero también los llevaba al trance. ¿Sí? Sí, claro Bien. que sí, experiencia muy, muy ¿A linda. qué te refieres con el trance? Un Para que trance se entienda. hipnótico. Trance Sí, hipnótico. pero suave, Una para que regresión. ellos fueran, sí, Claro. para que ellos en el fondo buscaran respuestas dentro de ellos mismos, también conectaban Claro. con sus familiares, algunos fallecidos, pero sí, fueron experiencias muy, muy lindas. Mira, las dijiste que- algo clave. Te dijo Víctor algo clave, no te diste cuenta. Dijo, tú dijiste una regresión. Y ella dijo, ir a hablar con algún familiar ya fallecido. No todos los trances son regresión. Claro. Ujú. No todo es regresión. O sea que una de las posibilidades es regresión. Ahora puedo hacer tema para otra vez. Sí. Pero no lo vamos a alargar Puede ahora. ser cerrar el ojo y una conversación y... Eso, y mira, y aparecen Sí, cosas. sí. Sí, aparecen cosas. A veces el trance es mucho más simple que entrar en tanta respiración y ejercicio. Y ¡pum! Y la gente cierra los ojos. Y Sí. tuvimos niños el otro día en el último curso. Sí. Sí. Que tuvimos niños Qué que bonito. a partir de la... nos vuela la cabeza, ¿no? Uf. Cómo los niños a partir de los sueños y lo que sienten después y luego uno les pregunta, cierra los ojos y entran ahí sentados delante de todos. Claro. Exacto. Entran en estos, entre comillas, trances y en esa conexión con seres de otros planos. Nos vuela la cabeza. A mí me Se encanta. tomaron prácticamente la clase. Los niños. Sí. Sí, claro. Nosotros ahí pasamos a segundo plano. Y los niños Claro, tienen y- mucho que enseñar. Y lo otro, por ejemplo, también, pues el tiempo en el cual uno puede estar en este trance con los niños,
Siempre es más corto y el aprendizaje es como muy grande. Sí. Y a veces con un adulto podemos estar, no sé, 40 minutos, 1 hora. Sí. Para poder conectar ya cuesta harto a veces y para Mm. poder O sacar la información claro, y el sí. aprendizaje. Es que sí. está la clave, está la clave. El adulto piensa Sí. y cuando más se desconecta. Claro. Pero es que no han programado desde niño, que nos dicen, pero ¿cómo no piensas? Abre los ojos cuando cometimos un error. Pero ¿cómo no piensas? Abre los ojos. Y Claro. es al revés. Como lo sientes. Es para conectar con la sabiduría del todo, es cerrar los ojos y dejar de pensar. Sí. Para ver mejor hay que cerrar los ojos. Claro, Sí, mirar con totalmente. los ojos del alma. Bueno, también yo lo veo, por ejemplo, en los niños, cuando hacemos Reiki y uno le dice al niño, juega con la energía, y el niño sabe perfecto lo que tiene que hacer y él juega. Pero cuando le decimos a un adulto que juegue con la energía, es como, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace eso? Y tan lleno de prejuicios que, Sí. a ver, ¿y qué me van a decir? ¿Cómo Claro. lo voy a hacer? Sí. Pero no, que esto no debe ser. Que Todo no. eso son motivos por los cuales prefiero trabajar con Claro. niños siempre. Sí, mucho, entre comillas, más fácil. Sí, aparte que son O sea, muy sabios. Desde ese Hay punto mucha de vista, sabiduría. desde ese punto de vista es más fácil. Claro. Porque está menos asociado al pensamiento lógico, al pensamiento Sí. crítico. Igual hay mucha gente que tiene cierto recelo, miedo a veces de trabajar con niños. Incluso mis alumnos a veces me dicen, pucha, ¿cómo lo hago? Les doy algunos tips también que tenemos para trabajar con niños, pero sí, también hay gente que prefiere trabajar solo, por ejemplo, con mascota, en flores de Bach, sí. y también es válido. Pero es que depende, porque hay gente, por ejemplo, una persona que se dedica a la peluquería canina. Ujú. Mira, una tremenda herramienta que se llama Anexa y que, aparte de este tema que venden de lavar el perrito, el pelaje, peinarlo, entregarle, cortarle el pelo y todo, hacerle todo el brushing. También entrar Incluso podrían tomar flores para ese mismo momento que le están cortando, Claro. que el perrito tiene miedo. Eso te iba a decir, como perritos traumados que le tienen miedo, como mi mismo perro, que no es mío, es de la vida. ¿Eh? El Teddy que llegó traumado, o sea, lo adopté, en realidad no llegó, lo adopté y venía traumado con los hombres. No permitía que los hombres le hicieran cariño. Seguramente le pegaron Claro. en el lugar donde estuvo, o en el lugar donde estuvo antes, le pegaban. Y él tenía miedo a los hombres. Mira, que todavía de repente uno le va a hacer cariño y ya han pasado 10 años y todavía siente ese como miedo a que uno le va a acercar la mano. Ujú. Qué penoso eso. Y qué bueno que las flores pueden ser un complemento en el manejo de los animales. Totalmente. Y así como tú hablaste de, por ejemplo, de la peluquería canina, también debo decir que igual me ha sorprendido harto el hecho de que han llegado, así a veces llega como una ola por ejemplo, peluqueras. y me pareció raro porque la primera peluquera, después llegó otra y ya he tenido como 3 peluqueras en un curso. Y ellas me dicen, es que mientras corto el pelo, el paciente, o sea, claro. la persona que le estoy cortando Ya. también me cuenta sus problemas y, Como el y taxista. ellos se entusiasman, claro. Sí. Y así han El llegado momento. hay muchas profesiones las cuales también podrían estar asociadas con las flores de A mí Bach. me da un sueño. Por supuesto Ir que... a la peluquería me da un sueño, me da pura ganas de dormir. El momento que no puedo hacer nada, ya no puedo meterme en el computador, en el teléfono, nada. Y entonces ya como que me desconecto. Claro. Sí, en serio. Pero bueno, sí es cierto, pasa eso, que en la peluquería se saben todos los chismes. Sí. Iré a tomar tú estabas hablando del Reiki hace un rato, ¿cierto? Sí. ¿Te parece si nos cuentas que esos cursillos que van a estar Vamos en a una- hacer para las vacaciones de invierno, dentro de los cursos. ¿Cuándo es eso? 10 de julio, lunes 10 de julio, tenemos preparado el curso de Reiki para niños. Del 2023 ahora. Sí, del 2023. El día jueves 6 creo que hacemos
vamos a hacer un taller de jabones y sales de baño. ¿Cuál es el objetivo del taller? Por lo menos el objetivo de ese taller es comenzar a que los niños comiencen a conectar con las cosas simples, a lo mejor a ellos hacer sus propios regalitos, Claro. ¿ya? Pero la idea es que ellos comiencen a conectar con las flores, con las plantas, con las cosas naturales. Ese es como el objetivo de ese taller. Y el curso de Reiki, que lo vamos a hacer el día 10, es un curso que está súper demandado. Hay muchos niños interesados porque eso ya lo conecta con otro tipo de energías. ¿El de ¿ya? Reiki? El Claro. de Reiki. Ah, mira. Sí, Reiki el ¿Por 10. qué crees tú que pasa eso? Porque hoy en día veo que hay niños que son, no sé si más despiertos es la palabra, pero no sé si almas viejas, pero sí yo veo que Sí. hoy en día hay más niños conectados y también pasa más que en los adultos porque como tú decías delante, no hay prejuicios en ello, ¿ya? Pero sí veo que cada vez más los niños conectan y más rápidamente. Sí, así que Cuando el dices 10 de julio conectan, ¿a qué te refieres cuando dicen conectan? conectan con la energía, conectan con todo tipo de energía, con la energía universal, conectan con ellos también. Es más fácil conectar con ellos cuando, por ejemplo, los llevamos al trance. Es cosa de decir, respiren y ellos muchas Claro. veces ya están conectados con otro tipo de energía, no tanto en lo terrenal. Y también con la memoria, ¿eh? Porque mira, eso no es solamente, como tú dices, la energía y con el tiempo, con su niñez, con la vida intrauterina, sino que también con su memoria, con su propósito de vida, con su origen cósmico. Sí. Es súper Hay fácil. muchos niños que han llegado y han dicho, no, yo me acuerdo que era de tal planeta. Sí, claro. también lo he O- escuchado. o Hay me muchos acu- videos, O en claro. otras familias, sí. o se Tenía acuer- otra madre. O sea, claro, se acuerdan de los otros papás. Sí. Que- Una niña decía el otro día, yo era un soldado. Sí. Yo era un soldado. Qué loco, así como tú Sí. dices, ¿cómo tan libremente? Y vimos la emoción también. ¿Cómo? Vimos la emoción también. ese Sí, día de ella. claro, Sí. del soldado. La emoción que tenía y que era la misma emoción que Claro. tenía ahora. Claro. Sí, bueno, y hay mucho que aprender de los niños, me Pero, encanta. sí. Y que yo también trabajo con niños haciendo terapia, pero trabajo con los trances hipnóticos, no con flores. Pero claro, es todo un mundo. Ahí también, hace poco me contactó un dentista que quería hacer el curso de flores de Bach. Me sorprende a mí de repente ¿Sí? tanto. Sí, porque él quería tratar, por ejemplo, el bruxismo Ujú. para sus pacientes con flores de Bach. Entonces, mira. cada vez está como más amplio el tema. Claro. Sí. ¿Y ahora qué es lo que hay? Curso. No. La gente interesada, los ingenieros, me decías. Ingenieros, sí, Qué por loco. lo otro también que me ha sorprendido gratamente, la presencia de hombres. Estoy teniendo presencia de hombres, ya sea en los cursos, ya los cursos tienen 2 hombres de 10, por ejemplo. Sí. También hombres para hacerse terapia, me parece súper bien que Para ellos tomar también terapia. Se Sí, están claro, abriendo, claro, qué bien. se están abriendo. Es que lo que pasa es que la sociedad ha mutilado a los hombres en que el hombre no llora, el hombre no tiene Claro. que tener emociones. O sea, La imagen fuerte de la familia. Sí. no llores, si las niñitas lloran, usted Claro. no tiene que llorar. Como Bueno, qué bueno que se está cambiando eso. por décadas uno escuchó Sí, esa claro. tontería. Sí. Bueno, y ahora ya, y por eso mismo los hombres se han ido atreviendo a vivir todos estos temas, aprender y tratarse, Sí. que es lo primero. Y sí, yo creo que lo primero para poder ayudar a otro, hay que ayudarse uno mismo, Claro, descubrirse, que es lo que Sí, uno, aprender a quererse, creo. con lo que uno carga, descubrir qué cosas uno carga y resolverlas. Ya, y Totalmente. ya luego cuando tenemos resuelta, entonces enseñémosle a otro, pero mientras primero va para adentro. Sí. Sí. El viaje es para adentro. Así que hombres, tanto en terapias como en cursos también. Qué bueno. Qué Tomando bueno. curso. Sí, Sí. mira, es bonito escuchar eso, porque en realidad mucha gente cree que las terapias complementarias están hechas para las mujeres, ¿no? Es como No el, es así. el mundo de los hippies femeninas. Como que, Claro. no es así. Tengo Hay de alumnos todo. excelentes terapeutas. Sí, claro Mira que qué sí. bien, claro. Sí, hay espacio para todos. Sí. Y por ahí alguien me dijo el otro día, ayer, no el otro día, ayer alguien, no voy a decir el nombre, pero me dijo, me da risa tú, porque vio en la consulta, en el afiche de los cursos, me dijo,
¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces tantas cosas? Y se rió. A mí me dieron ganas de decirle, ¿y tú, el mono funcional, que solo haces lo que tú trabajas y no haces nada más? ¿Y por qué no puedes hacer otra cosa? ¿Que te tienen amarrado de neuronas o de manos para no hacer otra cosa? Pero claro que uno puede hacer un montón de cosas. Y de ahí uno elegirá, uno puede ir aprendiendo y va eligiendo qué cosas a uno le interesan más. Pero yo creo que uno debe tener esa apertura a explorar otras sapiencias, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Otra sabiduría. Sí. Sobre todo si nos puede servir para vivir mejor, para el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, y por el desarrollo cognitivo, y por último el bienestar, o sea, sentirse bien, ¿te fijas? O sea, porque todo esto sirve para todo eso. Sí. Mira, antes que nos vamos, me gustaría hablar un poquito respecto del curso que hacemos de Flores de Bach. El 5 de julio llevamos un poco más de 3 años haciendo este curso de Flores de Bach, y es un curso que tiene 48 horas, son 16 clases de 3 horas cada uno, y hoy en día este curso está certificado por OTEC Origen. Eso también significa de que tenemos que tener un porcentaje de asistencia, notas, y el objetivo del curso es 2 en el fondo. El primero es formar terapeutas florales. Para eso, desde la clase 6 comenzamos a ver de qué forma se entrevista, cuál podría ser un formato de entrevista. Súper y práctico. les toca hacer una entrevista con un compañero, ya en la clase 6 de las 16. Y las otras 2 entrevistas que tienen que hacer para completar las notas son entrevistas de casos reales, donde los llevan para poder analizarlo, poder ayudarlos con la fórmula. Entonces, el primer objetivo de este curso es ese, formar terapeutas, ¿ya? Hacemos estudios de caso. Y el segundo objetivo de este curso es que no tenga que hacer otro curso de Flores de Bach para poder complementar. Entonces, para eso entregamos todo el material, hacemos talleres respecto a cómo hacer flores a las mascotas, cómo hacer flores a los niños, a las embarazadas. Pasamos también por la fibromialgia, la menopausia, la tercera edad. Finalmente, cuando terminan el curso, mi compromiso es acompañarlos. Y cuando terminan el curso, quedan en un grupo de WhatsApp donde están todas las personas que yo le he hecho clase desde que comenzamos, y donde pueden también ahí preguntar si algo se les olvidó, una fórmula, una flor. Como una qué comunidad. Opina, Así. sí, totalmente. O qué opina otro compañero respecto de esto, casos difíciles, vemos y los resolvemos entre todos, ¿ya? Qué bueno. Este curso lo estamos haciendo cada 2 meses aproximadamente. Y el 5 de julio comenzamos un nuevo curso en la jornada de la noche. Va a ser los días miércoles de las 19 a las 22 horas. Sí, mira, va harta gente. Yo veo que más o menos llevo unos 3-4 cursos semanales, en el fondo. Sí, yo tengo 4. Sí, es harto. 4 cursos es mucha la semanales. gente que está haciendo, que está aprendiendo. Y eso es bueno, porque la gente está cambiando su forma de pensar. Y eso está cambiando a la sociedad, que en el fondo el propósito que tenemos nosotros con esta OTEC y con nuestra escuela, que no es solamente enseñar, sino que hacer un mundo mejor. Claro. Eso es lo que es nuestro pequeño aporte para la humanidad, digamos. Sí. Víctor, ¿qué querías decir tú? No, ¿Reservante? ¿Dónde te podemos contactar? Importante. Página web www.simplementenatural.cl. Está ahí toda la información. En mi teléfono, que es +569. Lo vamos a escribir ahí en Sí, CGM, 6278-2666, que todo el mundo lo conoce. Eso. En las redes sociales también. Sí, redes ¿Cómo sociales. te pueden encontrar? ¿Con qué nombre? Cosmética Simplemente Natural. También está la información en Multiespacio Origen, Mari-Piticona, eso. Sí, no me gustan mucho las redes sociales, pero claro. Bueno, tratamos de contestar ahí. Hay que estar ahí. O sea, sí, hay que estar ahí. Sí. Sirve de algo. Sí, de No, todas por lo menos maneras. para esto, sí, que la súper. idea, bueno, mi objetivo, mi idea siempre es acompañar en todo en realidad, pero en los cursos hacer un acompañamiento del curso a los alumnos. Si realmente quieres ser terapeuta, yo lo acompaño desde el inicio hasta que después ya esté atendiendo a
a las personas, mi acompañamiento sigue y ese es mi compromiso, la verdad. Bueno, puede ver los comentarios también en la página respecto del curso de flores que hemos hecho. Perfecto. Bien. Bueno, ¿les parece? Bueno. Sí. Tuvimos un buen día de podcast. Gracias, chicos. Nos estamos viendo Gracias a ti. en el próximo, en el número 6. Ya vendremos quizás con otro invitado, Claro. quizás con algún tema interesante que podamos compartir, que sea O interesante para profundizar todos. en las flores. Eso, Sí. síganos en las redes sociales, en Spotify como Multiespacio Origen, El Despertar de la Conciencia o Michelle Ortega Arancibia, ahí estamos. En Facebook, en Instagram, en YouTube, estamos en todos lados. Hemos tratado de llenar las redes. Cariños a todos, saludos a la Gracias. distancia. Nos vemos. Hasta la Que esté muy próxima. bien. Bye. Chao.